Edgar Allan Poe. A ver, cuando escuchamos ese nombre, ¿qué se nos viene a la mente? Seguro que terror, misterio, esos rincones oscuros del alma humana. Pero su obra es mucho, mucho más que eso. Es el reflejo de una vida marcada por la tragedia y a la vez el espejo de una revolución cultural que cambió el arte para siempre. ¡Wow! Con estas palabras, el mismísimo Poe nos da la clave, no solo de su propia existencia, sino de toda la era en la que vivió. Es como una confesión, ¿no? Nos dice que su vida no estaba gobernada por la lógica, para nada. Era una tormenta de emociones. Y ese sentimiento acabó definiendo a toda una generación. Ok, entonces para entender bien esa pasión de la que hablaba Poe, primero tenemos que entender su época. Vamos a situarnos a principios del siglo XIX, un momento de cambio radical donde estaban haciendo un nuevo movimiento que lo iba a revolucionar todo, el romanticismo. ¿Y qué fue exactamente el romanticismo? Pues, en pocas palabras, fue una rebelión total contra la lógica fría y el orden de la época anterior, la Ilustración. De repente, todo eso de la objetividad, de las verdades universales, se dejó de lado. Lo que importaba ahora era la experiencia individual, la emoción a flor de piel, y una fascinación, pero una fascinación profunda por el misterio y lo desconocido. Y justo ahí, en el mero corazón de toda esta tormenta emocional en Estados Unidos, ¿a quién encontramos? Pues claro, a Edgar Allan Poe. Pero ojo, él no era un romántico cualquiera. No. Fue una de las figuras principales del llamado romanticismo oscuro, una corriente que se atrevió a explorar las zonas más sombrías de la psique humana. Y aquí lo tenemos, el rostro de ese genio atormentado. Un hombre cuya vida, como ya vamos a ver, fue tan oscura y trágica como los cuentos que escribió. Es que esta cronología es devastadora, no hay otra palabra. Desde que era un niño, la vida de Poe fue una sucesión constante de pérdidas y fracasos. Queda huérfano, lo expulsan de la universidad, su esposa muere trágicamente y, para rematar, su propia muerte es un completo misterio. Esta inestabilidad constante es el contexto esencial para poder comprender de dónde viene toda esa oscuridad que impregna su obra. Y bien, ¿cómo es que Poe transforma todo ese dolor en arte? Para verlo de cerca, vamos a meternos de lleno en uno de sus relatos más terroríficos, El gato negro. Es un viaje directo a las profundidades de la locura y la culpa. Y toda la historia comienza con Plutón. Al principio, es la mascota adorada del narrador, su compañero inseparable. Pero este gato negro pronto se convertirá en la víctima y en el oscuro símbolo de la espiral de violencia y autodestrucción de su dueño. El colapso psicológico del protagonista no es algo que pasa de un día para otro. No, es un descenso gradual, lento y por eso mismo, aterrador. Pasa del amor a la corrupción por el alcohol, de ahí a la mutilación, a la violencia y finalmente al asesinato. Todo esto impulsado por una fuerza que el propio Poe se obsesionó en definir. Pero aquí viene lo interesante. La maldad del narrador no viene solo del alcohol. No, Poe introduce un concepto muchísimo más inquietante, el espíritu de la perversidad. Es ese impulso casi inexplicable que nos tienta a hacer el mal precisamente porque sabemos que está prohibido. Para Poe, esto no era una influencia externa, sino una parte fundamental del corazón humano. Y es justo aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad se empieza a desdibujar de una forma increíble. La historia de El gato negro no es solo un cuento de terror, es un eco escalofriante de los propios demonios de Poe. El paralelismo es innegable. El alcoholismo que destruye al narrador es el mismo que atormentó a Poe, sobre todo después de que su esposa enfermó. La pérdida, la culpa, la autodestrucción, para él no eran solo temas literarios, eran los pilares de su propia biografía. Su arte no era una simple invención, era el reflejo de las tragedias de las que simplemente no podía escapar. A pesar de su vida trágica y su muerte prematura, el impacto de Poe en la literatura mundial es monumental y perdura hasta el día de hoy. Su influencia es inmensa. Prácticamente creó el modelo para géneros que siguen siendo increíblemente populares hoy en día. Piénsenlo, sin su detective, Auguste Dupin, ¿tendríamos a Sherlock Holmes? Sus exploraciones del terror psicológico abrieron el camino para autores como H.P. Lovecraft.
Y sobre todo, le dio al cuento corto la dignidad y el prestigio artístico que tiene hoy. Al final, la razón por la que Poe nos sigue fascinando es porque se atrevió a mirar directamente al abismo del alma humana. Nos mostró la fragilidad de la razón, el poder de la culpa y la existencia de esos impulsos oscuros que preferimos ignorar. Y así, nos deja con una pregunta bastante inquietante. Al leer a Poe, ¿estamos viendo simplemente un reflejo de su mente torturada o también un vistazo a la nuestra?